dicho que de la muerte nadie escapa. Sin embargo, pese al dolor que su presencia pueda provocar, de nuestros pueblos indígenas hemos aprendido a percibirla como una etapa en la que debemos regocijarnos, pues como diría el escritor Mario Benedetti, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Como prueba de esto, los mexicanos tenemos el festejo conocido como Día de Muertos. El Día de Muertos es una de las tradiciones mexicanas más significativas, donde los vivos se preparan para recibir a sus muertos y convivir con ellos. Los orígenes de esta tradición son anteriores a la llegada de los españoles, por lo que para los antiguos mexicanos, la muerte era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, es decir, el reino de los muertos o inframundo, y no tenía la connotación moral de la religión católica, en la cual la idea del infierno o paraíso significa castigo o premio. Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de deceso que había tenido y su comportamiento en vida. Durante la época prehispánica, esta festividad se conmemoraba en el 9º mes del calendario solar, el cual iniciaba en agosto y duraba 30 días. Con la llegada de los españoles, la fiesta se hizo mestiza y sumó nuevos elementos y significados católicos. La cruz de flores es el más significativo de estos elementos. Esta tradición mexicana se celebra principalmente el día 1 y 2 de noviembre. El 1 es el Día de Todos los Santos y el 2 el Día de los Fieles Difuntos. Se reza y en algunas de las zonas del país se pasa la noche en los panteones. Al terminar la celebración, se degustan todos los platillos y bebidas de la ofrenda. Las familias mexicanas acostumbran a celebrar este día colocando un altar de muertos. Este es un elemento fundamental en esta celebración. Se cree que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día y degustar los alimentos de la ofrenda. Ofrendar en el Día de Muertos es compartir con los difuntos el pan, la sal, las frutas, los manjares culinarios, el agua y si son adultos, el vino. Ofrendar es también estar cerca de nuestros muertos para dialogar con su recuerdo y con su vida. Las ofrendas de Día de Muertos son altares de origen prehispánico. Estos eran dedicados a distintas deidades y se colocaban en fechas diferentes. Estos altares son el reencuentro con un ritual que convoca la memoria. También es una mezcla cultural donde los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras. Por otro lado, los indígenas le agregaron el saumerio con su copal, la comida y la flor de cempasúchil. La ofrenda, tal y como la conocemos hoy, es también un reflejo del sincretismo del viejo y el nuevo mundo. Se recibe a los muertos con elementos naturales, frugales e intangibles. Incluimos aquí las estelas de olores y fragancias que le nacen a las flores, al incienso y al copal. Originalmente, los altares se ponían un par de días antes del día 1 y 2 de noviembre, es decir, el 30 o 31 de octubre, y permanecían hasta el 3. Ahora, es muy común que debido al esfuerzo creativo que se invierte en colocarlas, se pongan antes y se quiten después, aunque el día 1 y 2 de noviembre no han dejado de ser los días principales. De acuerdo con la tradición, en esas dos fechas nos visitan todas las almas que se desprendieron de sus cuerpos, es decir, nuestros difuntos. Los altares de Día de Muertos tienen elementos fundamentales, donde cada uno de estos encierran su propia historia, tradición, poesía y más que nada, misticismo. El agua es la fuente de la vida que ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. Además, simbolizan la pureza del alma. La sal es elemento de purificación y este sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. Los antiguos mexicanos utilizaban rajas de ocote, pero en la actualidad se usa el cirio en sus diferentes formas, velas, veladoras o ceras. Esto ya que la flama que produce significa la luz, la fe, la esperanza, que es guía para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y lumbrar el regreso a su morada. El copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses, ya que el incienso aún no se conocía. Cabe mencionar que este llegó con los españoles y es el elemento que sublima la oración, alabanza y fragancia de reverencia. Usualmente se utiliza para limpiar el lugar de los malos espíritus y así el alma puede entrar a su casa sin ningún peligro. Las flores son símbolo de la festividad por sus colores y estelas aromáticas. Estas adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima. El aleí y la nube no pueden faltar, pues su color significa pureza y ternura, y acompañan a las ánimas de los niños.
En muchos de los lugares del país se acostumbra a poner camino de pétalos de cempasúchil que sirven para guiar al difunto del camposanto a la ofrenda y viceversa. El pan es el ofrecimiento. La iglesia lo representa como el cuerpo de Cristo, elaborado de diferentes formas, y este es uno de los elementos más preciados en el altar. El retrato del recordado sugiere el ánima que nos visitará, pero este debe quedar escondido, de manera que solo pueda verse con un espejo, para dar a entender que al ser querido se le puede ver, pero ya no existe. Las calaveras de azúcar son alusión a la muerte siempre presente, mientras que las calaveras chicas son dedicadas a la Santísima Trinidad y la grande al Padre Eterno. El licor es para que recuerde los grandes acontecimientos agradables durante su vida y se decida a visitarnos. Una cruz grande de ceniza sirve para que al llegar el ánima hasta el altar pueda expiar sus culpas pendientes. Por último, uno de los elementos más importantes del altar es el papel picado, ya que la ofrenda puede ser adornado con este producto artesanal o con telas de seda y satín, donde destacan también figuras de barro, incensario o ropa limpia para recibir a las ánimas. Es importante mencionar que el papel picado es uno de los elementos más primordiales en la ofrenda, ya que este elemento no solo le da color y alegría al altar, sino que representa el aire, como uno de los 4 elementos que debe estar presente en cualquier ofrenda. Es importante mencionar que esta festividad fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el 2008. Es por ello que el Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido, y que además reúne a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá, porque vivir en los corazones que dejamos atrás no es morir. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de